es sinónimo de estrés fetal. Y eso es una cesárea de emergencia. Con esa paciente hay que correr a la mater, ¿ya? ¿Por qué podemos tener metrorragia? Habitualmente es por la inserción de la placenta. Lo normal es que la placenta se inserte en el fondo o en alguna de las paredes del útero, pero en algunas oportunidades la placenta se inserta muy cercano al cuello del útero y el cuello del útero no tiene la misma vascularización que el resto de las paredes. Por lo tanto, es muy fácil que se desprenda porque la implantación de la placenta no es eficiente, ¿ya? Y puede desprenderse con golpes, puede desprenderse con contracciones, ¿ya? Y cuando la placenta se empieza a desprender, empieza a sangrar. Por lo tanto, es súper importante que cuando nosotros nos enfrentemos a un trabajo de parto, si es que nos da el tiempo, logremos averiguar dentro de los antecedentes de la paciente, además de la edad gestacional, el dónde está ubicada la placenta. Y eso lo podemos ver a través de las ecografías o a través del registro que hacen en los carnés, en los carnés del control de embarazo, ¿ya? Eso es, así se ve sagitalmente la procedencia de cordón, ¿ya? Entonces, si ustedes logran dar vuelta a esta foto y miran los genitales de la mamá, van a ver el cordón por los genitales, ¿ya? Y lo que les decía yo, hay que evitar que la cabeza comprima este cordón contra la pelvis. Y la única manera de hacer eso es meter la mano y rechazar la cabeza, ¿ya? Les voy a mostrar unos videos, porque ahora vamos a entrar ya directo a atención del parto. Están sin sonido porque solamente quiero que vean cómo va evolucionando esto. Esto es un parto eutóxico, ya claramente atendido no en las condiciones en las que trabajamos nosotros. Fíjense que la cabeza sale sola. Por favor, presten mucha atención. Ahí hay una circular de cordón reductible. Eso quiere decir que pueden tomar el cordón y pasarla por a través de la cabeza. Ya hay desprendimiento de hombro anterior, están desprendiendo el hombro posterior. Y termina con la expulsión del feto completa. ¿Y qué hacen ahora? Cuando termine de salir la agüita, la van a colocar sobre el vientre de la madre, arriba, ¿ya? Voy a mostrarles otro video, porque quiero que se fijen bien Mira, en hijito, cómo el nace un bebé. movimiento que hace la cabeza de la guagua. Mira. Fíjense que la nariz sale hacia el recto de la madre, y solita esta guagua va a hacer una rotación. En la mayoría de los partos, esta rotación la hacen las guaguas. En otros partos tenemos que hacerlo nosotros. Fíjense cómo rota la cabeza. Rota solita hacia un lado. Ahí lo está ayudando, simplemente apoyando. Miren lo que pasa en este video. Hace un desprendimiento de hombro anterior, que es el hombro que está bajo la sínfisis púbica. Y fíjense que aquí también se encuentra con una circular. Pero esta circular no le da para reducirla, es decir, no puede sacarla a través de la cabeza. Y miren lo que hace. Va a tener que cortar el cordón aún con la guagua en el canal del parto. ¿Cómo se hace ese corte de cordón? Exactamente igual que cuando la guagua está fuera del canal del parto. Se colocan dos pinzas separadas y entre medio de las pinzas se corta. ¿Importa qué pinza está hacia la guagua y qué pinza está hacia la madre? No, no importa. Lo que va a hacer ahora es que va a desenredar el cordón que está a través del cuello y ahora recién va a poder continuar con el desprendimiento del hombro que está debajo de la sínfisis púbica y una vez que salga este hombro que está debajo de la sínfisis púbica, va a continuar hacia arriba con el desprendimiento del hombro posterior que está hacia el coxis. Fíjense que ahí la levanta y está desprendiendo el hombro posterior. Recibe esta guagua y nuevamente la coloca sobre el abdomen de la madre. ¿Ya? Les quise mostrar esos videos porque no encuentro una mejor manera para poder explicar cómo atender los partos. ¿Ya? Recordando un poquito, viene la presentación corona. Estos partos eran cefálicos, teníamos cabeza, ¿ya? Así que son eutóxicos, son partos normales, por decirlo de alguna manera. Que nosotros desearíamos que todos fueran así, pero la verdad es que no sucede. Hay que tratar de sostener o rechazar un poquito periné y rechazar un poquito horquilla, ¿ya? Para proteger el periné de la madre, mientras sale la cabeza, que es la mano que tiene abajo el operador y la mano que va a colocar arriba.
Si se fijaron en el video, las guaguas nacen naturalmente con la nariz mirando hacia el recto de la madre, pero hacen una rotación. Esa rotación de cabeza es normal porque las guaguas no vienen con la espalda mirando hacia el techo, vienen de lado, ¿ya? Vienen con la espalda hacia derecha o hacia izquierda. Es la cabeza la que cambia la posición para poder salir por la pelvis, ¿ya? Porque los diámetros de la cabeza tienen que acomodarse a los diámetros de la pelvis de la madre, si no, no salen. Entonces, por eso los recién nacidos o los fetos hacen este movimiento intraútero de apoyar la cabeza para salir en esas condiciones y después hacen un giro normal que lo hacen solito. Si la guagua fuera muy grande, a veces hay que ayudarlos un poquito a girar, pero no es más que apoyar las manos y tratar de ¿cómo saber si es para un lado o para el otro? Intentando. Si es que no lograron capturar desde antes hacia dónde está la espalda del feto, intenten para un lado o intenten para el otro. Hacia alguno de los dos va a rotar, ¿ya? Y una vez que esta guagua ha rotado, es decir, sus hombros están uno mirando hacia la sínfisis púbica y otro mirando hacia el coxis, lo primero que tienen que hacer es ayudar a desprender el hombro anterior, el hombro que está hacia arriba, y luego el hombro que está hacia abajo. Una vez que ustedes desprendan los hombros, ya están al otro lado, ¿ya? Esa guagua va a terminar de salir sola, ¿ya? ¿Qué cosas nos pueden pasar durante la tensión del parto? Bueno, la reducción del cordón, una circular de cordón que ya vimos cómo reducirla, ¿ya? Que pueden pasarla a través de la cabeza o pueden, si es una circular irreductible, cortar el cordón estando todavía la guagua en el canal del parto sin ningún problema, desenrollarlo y sacar esa guagua, ¿ya? Otra de las cosas que nos podemos encontrar es la retención de hombros. La retención de hombros nos las vamos a encontrar cuando la guagua es muy grande o la pelvis materna es muy chica, ¿ya? ¿Qué podemos hacer ante esa situación? A todo esto súmenle que esto es un parto sin anestesia, por lo tanto, lo más probable es que la mujer tampoco tenga muchas ganas de o abrir las piernas o pujar o algo porque duele. Eso es normal, ¿ya? Entonces, nos vamos a encontrar con mamás que van a tener su pelvis muy contraída y no nos van a permitir toda la fluidez que nosotros desearíamos para poder recibir este recién nacido. Volviendo, retención de hombro. ¿Qué tenemos que hacer? María José, La primera, dígame, eh, ¿sí? sigue sin avanzar la diapositiva. Quizás te pasó lo mismo Sigo que sin avanzar la diapo, sí, estamos en atención la del tengo, parto tóxico. sí, ahí estamos. Estoy, no la he avanzado, Perfecto, perfecto. Gracias. ¿ya? Eh, la retención de hombro, lo primero que tenemos que hacer es tratar de aumentar el diámetro de la pelvis. ¿Y cómo hacemos eso? Con una maniobra de McRober, que es simplemente colocar las rodillas de la mujer hacia los hombros, ¿ya? Con eso el diámetro de la pelvis se agranda bastante y con eso la guagua debiera salir. Y si no, ya es intervenir, meter la mano para tratar de desprender el hombro activamente, tratar de enganchar el dedo por debajo de la axila y desprender los hombros, ¿ya? Ahí tenemos la circular, perdón, cuando cortamos el cordón umbilical, pensando en que la guagua nace y nace con su cordón, no tuvimos que cortárselo previamente. Cuando cortamos el cordón umbilical, podemos cortarlo tranquilamente hasta los 3 minutos de haber nacido la guagua. No es una urgencia cortar el cordón. Uno tiende a pensar que sale la guagua, corta el cordón y no, podemos esperar. No hay ningún problema. De hecho, es beneficioso para la guagua tener el cordón todavía hasta que éste deje de latir, porque se hace intercambio de sangre entre el feto y la madre, ¿ya? Más allá, más de 3 minutos, se ha comprobado que ya no es beneficioso porque el intercambio de sangre de la madre, después, si es que es mucho, esa guagua tiene mayor riesgo de hacer hiperbilirrubinemia por poliglobulia, ¿ya? Entonces, ¿cuándo sabemos cuándo cortar el cordón? Antes de los 3 minutos o cuando el cordón deja de latir. Y ese, cuando el cordón deja de latir, igual tiene que ser antes de los 3 minutos, ¿ya? Pero no se desesperen por cortar el cordón inmediatamente después de expulsado el feto. ¿Qué otras cosas nos podemos encontrar? Bueno, nos podemos encontrar con pacientes cuyo feto no está de cabeza, ¿ya? Y ese no está de cabeza, ¿qué puede significar? Que está de hombros o de tronco o que está podálico. Si ustedes se enfrentan a una paciente que está en trabajo de parto y por eco, por ecografía o por el registro en el carnet antenatal, se dan cuenta que esa guagua tiene una presentación transversa o de tronco o de hombros, esa guagua no va a salir por esa pelvis. No hay modo de que una guagua que tiene
la columna enfrentada a la pelvis de la madre pueda salir por esa pelvis. No hay ninguna posibilidad. Si tiene el hombro, tampoco va a salir. La única posibilidad para que la guagua salga es que tenga enfrentada a la pelvis de la madre la cabeza o el polo podálico. ¿Ya? ¿Qué presentaciones podálicas nos podemos encontrar? Nos podemos encontrar una nalga completa, es decir, que lo que uno va a ver a través de los genitales de la madre es literalmente el poto de la guagua, la presentación de nalgas completa. Nos podemos encontrar con una presentación de nalgas incompleta, donde nos vamos a encontrar con la pelvis de la guagua, o sea, con un polo un poquito más inclinado, o de frente nos vamos a encontrar con los pies de la guagua, uno o dos. Estos partos son complicadísimos en guaguas grandes. En el caso de Camilo, las dos guaguitas eran prematuras, por lo tanto, no tenían problemas de que los diámetros de la guagua no pasaran por la pelvis de la madre. Esas guaguitas iban a pasar porque eran chiquititas y los diámetros de la pelvis daban para que salieran. Pero cuando las guaguas son grandes, ¿ya? Estos partos son complicadísimos de atender. Todos los partos podálicos tienen indicación de cesárea. Las presentaciones transversas tienen indicación de cesárea, ¿ya? ¿Por qué? Porque el riesgo es mucho. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que quede retenida la cabeza, ¿ya? No es que no pueda salir la guagua va a salir. El problema es que los diámetros de la cabeza no van a estar en congruencia con los diámetros de la pelvis. Por lo tanto, muchas veces las cabezas se quedan retenidas. Antiguamente, afortunadamente eso, por lo menos en nuestro país, ya no es frecuente. Antiguamente, estos partos se solucionaban cortando la cabeza. O las maniobras para poder sacar esta guagua terminaban decapitando al feto, ¿ya? Porque no dan los diámetros simplemente. ¿Por qué digo que en nuestro país no sucede? Porque afortunadamente nuestro país tiene un muy buen plan de atención prenatal. Nuestras pacientes, la chilena en general, tiene muy buena adherencia a los controles prenatales, por lo tanto, somos capaces de capturar las presentaciones podálicas con anticipación. Sin embargo, últimamente, los últimos años en nuestro país ha llegado mucha población migrante de países que no tienen la misma cultura antenatal, ¿ya? Por lo tanto, es muy frecuente que nos encontremos con partos en domicilio, porque en esa cultura los partos se atienden en la casa, las guaguas se reciben en su casa, y muchos de estos partos pueden ser podálicos, ¿ya? Solo como dato, en Haití, solo el 36% de los partos se atienden en un establecimiento de salud. Todo el resto de los partos nacen en casa y esa es su cultura. Y aunque no queramos, hay que respetársela, ¿ya? Ellas tienen un concepto del riesgo distinto de nosotros. Ahora, aquí viene lo rudo. ¿Qué hacemos con un parto podálico? Primero le voy a explicar las imágenes. Lo ideal es tratar de tomar la presentación que podamos coger, sean los pies o sea la pelvis de la guagua, que es la que está enfrentada a los genitales de la madre, tratar de hacer una rotación cuando sale el tronco hacia los lados para poder ubicar los hombros igual como si fuera un parto normal, un hombro anterior y un hombro posterior para poder desprenderlos, ¿ya? Y una vez que los hombros están desprendidos, tratar de traccionar la presentación completa hacia arriba. De esa manera uno puede lograr que algunos diámetros de la cabeza calcen con los diámetros de la pelvis. Fíjense que en la tercera foto, incluso el operador tiene las manos dentro de la boca de la guagua. Es porque a veces uno toma la boca de la guagua para poder hacer el giro que necesita la cabeza para poder extraerlo. Vamos a ver otros videos más. El primer video del parto podálico que les voy a presentar es muy cruento, ¿ya? Voy a tratar de adelantar ciertas partes porque en realidad además es muy largo, pero es solamente para que puedan ver un poco cómo se ve un parto podálico, porque en realidad no todos van a tener la suerte de poder verlo, afortunadamente. ¿Ya? Fíjense que ahí, esta es una presentación podálica completa, están saliendo los pies de la guagua, ahí ya se ve el cordón, está sacando la pelvis, ahí está saliendo el abdomen del recién nacido, bueno, entre feto y recién nacido todavía.
Fíjense que ahí, ¿cómo ubicamos los hombros? ¿Cómo hacemos salir los hombros? Entonces, lo tiene de ladito. Si se fijan, tiene la espalda hacia un lado y el abdomen hacia el otro. Y eso es para tratar de posicionar los hombros. Pero no tenemos idea cómo vienen los brazos. Si los brazos vienen en una presentación compleja, no vamos a poder sacar los hombros. Les muteé el sonido porque alguien consideró que para sumarle estrés a este parto era necesario colocar música metálica y en realidad es muy angustiante ver este video. Fíjense que además el proceso es mucho más largo que los videos anteriores donde vimos que salía la cabeza, salían los hombros, salía la guagua y se acabó en un minuto. Esto ya pasó más de un minuto y todavía no tenemos ni siquiera los brazos. Ahí está tratando de sacar los hombros. Lo voy a adelantar un poquito porque nos quedamos en esta misma situación durante muchos minutos. Fíjese todo lo que ha pasado. Vamos en los 2 minutos 30 y todavía no tenemos afuera ni siquiera los hombros. Tuvieron la mala ocurrencia de cortar el cordón. El cordón es lo que mantiene la oxigenación de la guagua mientras la guagua está en el útero. Cuando sale la guagua, las guaguas pueden respirar por sí solas y de esa manera capturan el oxígeno. Pero a esta guagua todavía no le sale la cabeza, por lo tanto no puede respirar. Y sin el cordón no se está oxigenando. Ahí ya lograron sacar los hombros. Miren la maniobra que va a pasar ahora, que es la maniobra que antiguamente hacía que muchos de estos procedimientos terminaran con el recién nacido decapitado. Fíjense en la tracción que van a hacer de los hombros. Miren, esa guagua está lacia, le tomaron el brazo y no responde, no tiene tono. Han pasado casi 4 minutos y la guagua todavía no sale, y la guagua todavía no respira. Miren la tracción que van a hacer ahora. Esa es la maniobra que decapita a las guaguas, pero es la única manera en los partos podálicos de poder acomodar los diámetros de la cabeza a los diámetros de la madre. Y una vez que los acomodó hacia abajo, ahora lo tira hacia arriba, hacia arriba. Mete el dedo dentro de la boca y termina rotando la cabeza. Y de esa manera sale. ¿Ya? Como verán, es un procedimiento súper estresante. Ahora, para hacerlo más estresante todavía, les voy a compartir lo mismo, pero en la ambulancia. Pero un poquito. ¿Cómo se ve esto? En un espacio, en la camilla de la ambulancia, nosotros tenemos un espacio reducido para atender. No podemos maniobrar como estaba en la silla ginecológica. No nos da la camilla, no nos da la posición de la madre para poder traccionar hacia abajo y luego traccionar hacia arriba. Entonces, más complejo todavía poder atender esto en la ambulancia. Ahí desprendió un hombro, ahí tenía desprendido el otro. Ahí está metiendo la mano hacia el paladar de la guagua para poder agarrar la cabeza y rotarla desde adentro. Y ahí salió la cabeza. Esa guagua debe tener por lo menos unas 32 semanas. Es chiquitita, ¿ya? Así que déjeme volver a la presentación. Esa guagua probablemente no iba a tener problemas para salir. Carlita, si me ayudas acá, aquí está. Ahí sí.
No iba a tener problemas porque era más chiquitita. Una guagua macrosómica podálica, una guagua de término podálica, no va a ser tan fácil atenderlo, ¿ya? ¿Qué otras cosas nos podemos encontrar en el parto distóxico? Nos podemos encontrar lo que le pasó a Camilo, los partos gemelares. No todos los partos gemelares tienen indicación necesaria. Los partos gemelares, Sobre el líquido, porque ¿ya? parece que les quedó la duda sobre el color de cuándo es normal y cuándo es una urgencia, una emergencia. Ya. Lo normal es que el líquido sea transparente, ¿ya? Transparente, con un leve olor a cloro, ¿ya? ¿Cuándo es patológico o cuándo nos debe preocupar? Cuando sea medio amarillento o cuando de frentón sea verde. El amarillo quiere decir que en algún momento esa guagua hizo meconio dentro del líquido, que puede ser un momento reciente o puede ser anterior, y por lo tanto el líquido quedó teñido, ¿ya? Pero el puré de arvejas, que es literalmente un puré de arvejas verde, ¿ya? Es una emergencia porque esa guagua está con un estrés fetal. Y esa es una emergencia donde se necesita sacar la guagua inmediatamente. Esa guagua está sufriendo y probablemente esta guagua va a necesitar reanimación neonatal. Por eso es súper importante identificar este líquido. No es que, sí, es medio amarillito, vámonos con calma. No, si el líquido no es transparente, es una urgencia. El líquido también puede estar teñido con sangre y también es una urgencia. Perfecto, creo que ahí nos quedó más claro. También nos preguntan sobre cortar el cordón, ya que muchas veces no tenemos los implementos necesarios. Puede ser con cualquier tijera, no todas las ambulancias tienen un kit de parto, ¿cómo pudiéramos hacerlo? Mira, en rigor nosotros a los carabineros hasta les decimos que los amarren con el típico bordón de zapato, por lo tanto podría ser casi con cualquier cosa, no es lo óptimo. Dentro de las ambulancias uno esperaría tener al menos una tijerita de trauma, lo que fuera. El- lo ideal es de este cordón, que habitualmente mide más de 30 centímetros, pinzar en un lado con un clamp, con una pinza o con una amarra, pinzar el otro lado con lo mismo, con un cordón de zapatos, con lo que puedan amarrar y cortar al medio. Si no tienen más que tijera de trauma, será con la tijera de trauma, no hay problema. Lo que sí les pido como matrona, que traten de dejar un buen pedazo de cordón desde el abdomen del recién nacido hacia la pinza, porque luego en la maternidad lo que uno hace es optimizar ese clampaje, y colocarle un clap más chiquitito, limpiarlo, aseptizar toda esa zona que fue cortada a veces en la calle. Entonces, dejen un buen pedazo de cordón para que luego en la maternidad se hagan cargo de eso. Pero ¿con qué lo pueden afirmar en el prehospitalario? Con cualquier cosa que les permita hacer una hemostasia efectiva. ¿A qué me refiero con una hemostasia entre comillas? Lo importante es que el cordón no sangre. Ahora, ojo, la consistencia del cordón, el cordón está hecho de la gelatina de Wharton, es gelatinosa. Y dentro de la gelatina de Wharton están estos tres vasos. Por lo tanto, si uno le pone mucho, lo aprieta mucho, por ejemplo, con un cordón de zapato, también puede cortarlo. Por lo tanto, ¿cómo sabemos cuándo es el punto efectivo? Cuando yo con esa marrita impido que salga sangre del recién nacido hacia afuera del cordón. No importa si sangra el cordón de la mamá, porque esa placenta se va a desprender. Lo que me importa es que el recién nacido no pierda sangre a través del cordón. Perfecto, les pido por favor silenciar los micrófonos. Bueno, acá nos están preguntando también si es que alguno de los bebés viene en podálica, debiéramos estar preparados para una reanimación neonatal. Esa pregunta la voy a responder yo. En Absolutamente. todo parto cefálico podálico tenemos que estar preparados para una reanimación neonatal. Da lo mismo la posición, absolutamente siempre tenemos que estar preparados para una reanimación. Y también nos preguntan si cuando el feto viene en podálico y no encajona los hombros, habiendo signo de sufrimiento fetal, por ejemplo, el video que vimos, se podría realizar una cesárea de urgencia. Si tienen los elementos, sí, por supuesto. Eso es la presentación podálica. Incluso cuando solo queda la cabeza adentro, tiene indicación de cesárea de emergencia. Si pueden hacerla, es lo mejor que van a poder hacer por la guagua. Se retrae completa la guagua, se hace la laparotomía, se extrae la cabeza desde adentro del útero, se acomoda los hombros y se saca de nuevo todo lo que está en canal vaginal, se saca por vía cesárea. Ya. Y también nos están preguntando
o en forma interna sobre las episiotomías, si nosotros en la ambulancia pudiéramos realizarlo. A ver, la episiotomía no es una indicación de rutina, ¿ya? Para quienes no están familiarizados, la episiotomía es el corte del periné para ampliar un poco el canal del parto, ¿ya? Y ese corte de periné implica periné, canal vaginal, ¿ya? A veces, si es más largo, glúteo, que no es lo ideal, pero si se les pasa la mano pueden pasar a llegar incluso musculatura del glúteo. No está indicada de rutina, ni siquiera en las maternidades, lo ideal es no hacerla. Pero efectivamente, si tienen un detenido expulsivo o si están teniendo problemas para extraer ese feto, luego de las maniobras de McRoberts, que era lo que les decía de colocar las rodillas de la madre en los hombros para ampliar el canal vaginal, se indica la episiotomía. ¿Con qué tijera la pueden hacer? Ideal con una tijera quirúrgica, pero entiendo que muchas veces solo van a tener la de trauma y van a tener que hacerla con esa. Si tuvieran el tiempo suficiente, solo si tuvieran el tiempo suficiente para hacer una infiltración con lidocaína antes de hacer la episiotomía, se los agradecería eternamente a esa mamá. Solo si tuvieran el tiempo suficiente y eso no retrasa la atención del parto, ¿ya? Si no, hasta hace muchos años la episiotomía se hacía así nomás. Las pacientes solo a los últimos 10 años tienen acceso a la anestesia. Así que se puede hacer y no va a morir de dolor, ¿ya? Solo van a lograr que esa guagua salga más rápido. Ya, y por temas de tiempo, vamos a hacer la última pregunta sobre los aspectos legales. Si nace el niño fuera del hospital, ¿quién lo inscribe? Y si ya llegamos, ya hubo alumbramiento, si es que hay que llevar también la placenta al servicio de urgencia. Mira, hay hartos, no sé si llaman los vacíos, pero hay harta descoordinación entre las maternidades y los prehospitalarios, ¿ya? Porque, por lo menos aquí en el Metropolitano, casi cada maternidad tiene un protocolo distinto para los partos extrahospitalarios. Ahora, para evitar problemas, estoy poniéndome en el lugar de la maternidad. Si yo recibo una ambulancia que viene con una mamá y un recién nacido, chuta, ¿cómo compruebo que este recién nacido efectivamente salió de esa mamá? Entonces, idealmente, yo a través del examen físico me puedo dar cuenta que esa mujer parió, pero quizás parió ayer, o parió otra guagua, no lo sé. Son muchas cosas legales que desde el intrahospitalario necesitan asegurarse para poder efectuar todos los trámites legales. Respecto a llevar la placenta, podrían llevarla. Si la expulsan en la ambulancia, podrían llevarla. Ojo que hay algunas culturas que incluso luego solicitan su placenta para hacer una serie de rituales. Hay muchas cosmovisiones, sobre todo en nuestros pueblos indígenas, que luego se llevan su placenta. Por lo tanto, idealmente sí, trasladarla al servicio de urgencia, ¿ya? De todos modos, es un desecho biológico. No pueden tirarla por la taza del baño. Tienen que llevarla en alguna parte donde se pueda desechar de manera correcta. ¿Quién inscribe la guagua? Las guaguas se inscriben con el certificado de parto. El certificado de parto lo emiten quien atendió el parto dentro de las maternidades, ¿ya? Lo emite el ginecólogo, lo emite la matrona que atendió el parto. Cuando el parto es extrahospitalario, ¿qué podemos hacer nosotros? Podemos entregar nuestra hoja de procedimiento que certifique que nosotros atendimos el parto, y eso no significa que tengamos que emitir el certificado de parto. Eso significa que nosotros traspasamos, le decimos a la colega de la maternidad, colega, sí, yo fui a la casa y lo atendí. Yo doy mi firma como profesional que vi que esta guagua nació de esta mujer y con eso usted gestiona la documentación. Yo sirvo como testigo. ¿Qué pasa en los partos que nacen en la casa y la mujer a la semana, por iniciativa propia, llega al servicio de urgencia a pedir el certificado de parto y resulta que ni siquiera nos llamó a nosotros? Esas inscripciones se hacen a través del registro civil con testigos, ¿ya? Pero como no es el caso nuestro, nosotros vamos a ir a atender o vamos a evidenciar que ese feto pertenece a esa madre, basta con que entreguemos nuestra hoja de procedimiento dando fe de que nosotros atendimos este proceso e idealmente lo acompañamos de la placenta. Súper, muchas gracias María José. Acá Daniel en el chat comenta que creo que debe ser la conclusión más importante. En el fondo, la mejor conducta sería no cortar el cordón, proteger la estructura anatómica y trasladarlo rápido, observando y monitorizando a la madre. Yo creo que acá, sobre todo SAMU Metropolitano, que es las distancias son cortas, lo ideal sería tratar de llegar para que atiendan el parto en un servicio de urgencia especializado que tienen más experiencia que lo que vamos a tener nosotros. A menos que sea un parto inminente,
debemos atenderlo en el prehospitalario. No sé si tienes alguna conclusión, María José, o algún... Sí, sí, por favor, ¿podrías leer de nuevo el comentario? Ya, entonces podríamos decir que en prehospitalario la mejor conducta ante un parto distóxico sería no cortar el cordón, proteger la estructura anatómica expuesta del bebé y traslado rápido observando y monitorizando a la madre. A ver, entiendo que el no cortar el cordón se refiere a que a una presentación podálica. Quiero Sí, hacer bien la aclaración porque efectivamente, si ustedes reciben un parto normal, deben proceder antes de los 3 minutos a cortar el cordón. No pueden trasladar ese recién nacido con el cordón todavía anidado en la placenta, ¿ya? Porque si no, el recién nacido se va a exsanguinar por ahí. Así que antes de los 3 minutos en un parto normal, sí deben cortar el cordón. No sé si con acá eso hablan aclaro. de parto distóxico. Yo creo que lo que se refiere es no hacer más intervenciones si podemos llegar a un servicio de urgencia. Ya. No, creo que ha sido todo lo que les puedo entregar para enfrentar este proceso. Es afortunadamente muy poco frecuente en el prehospitalario, pero cuando nos toca hay que tratar de hacerlo lo mejor por la madre, por el feto y por nuestras suprarrenales también. Ya pues, muchas gracias María José, bastante Gracias. explicativa la clase. Yo creo que hay más preguntas, pero por tema de tiempo vamos a tener que continuar, ya que todavía nos queda una clase. Ahora va a presentar la médica Javiera Muñoz. Ella es pediatra, está trabajando con nosotros en el SAMU Metropolitano. Es pediatra de la Universidad de Chile, del Hospital San Borja Rearán, y es residente en neonatología del Hospital San Borja. Así que tiene harta experiencia en la reanimación de recién nacido. Y además actualmente está como encargada de docencia y capacitación del SAMU Metropolitano. Javiera. Hola, súper. Gracias, Carlita. Necesito, María José, si es que puedes dejar de compartir la pantalla para poder compartir la mía. Creo que ahí la dejé de compartir. Sí, y yo retiro permiso con anfitrión y ahí deberíamos estar bien. A ver. Ya. ¿Se ve? Sí. Súper. Bien. Bueno, buenos días nuevamente a todos y a todas. El módulo que nos convoca hoy día es un módulo súper desafiante, efectivamente, partiendo por el caso clínico emblemático que nos compartió Camilo, una experiencia finalmente trágica y de la que la planteamos en esta ocasión para poder aprender de ella y sacar en limpio todas las aristas optimizables que habíamos comentado y que hemos comentado durante todo este módulo. Muy buena el abordaje, María José, felicitaciones también, porque es un tema que también, a pesar de que es poco frecuente, para los eventos poco frecuentes son los eventos que mejor tenemos que estar capacitados, porque con la falta de práctica, la falta de N, eso induce más error. Así que muchas gracias. Y bueno, efectivamente, sí, yo trabajo en el SAMU desde el 2017, así que he tenido ahí algunas pinceladas de lo que es la regulación, la intervención y pude también hacer la formación en pediatría en el San Borja Herrerán, así que desde ese lugar hoy día les voy a presentar este tema que es bueno, es bien amplio, es bien extenso, así que como para poner los límites, porque si no estaríamos acá hasta las 4 de la tarde, vamos a hablar exclusivamente de la atención inmediata al recién nacido en partos extrahospitalarios. No voy a hablar del detalle de la reanimación neonatal, solamente vamos a hablar de la reanimación inicial neonatal, y les aprovecho de adelantar también que esos temas, tanto pediátricos como neonatales, los vamos a abordar en un curso que vamos a desarrollar. La fecha todavía está por confirmar, pero aproximadamente principios de noviembre, finales de octubre, que va a ser un módulo exclusivamente pediátrico y neonatal para abordar todo este tipo de temas que siempre causan mucho debate. ¿Ya? Bueno, lo primero, como hoja de ruta, primero vamos a hablar un poquitito, vamos a revisar la evidencia de cómo cuán riesgoso son los partos domiciliarios o los partos extrahospitalarios, porque pueden ocurrir en cualquier lugar distinto también al domicilio.
Hablarles también una pincelada de la fisiología transicional, mencionar sobre la preparación, qué es lo que debe contener nuestra caja neonatal, nuestro kit neonatal, de qué trata la evaluación inicial, cuáles son los 5 pasos iniciales, y luego vamos a abordar la reanimación inicial y posteriormente las conclusiones y consideraciones tanto desde la regulación como desde la intervención. Entonces, en este gráfico podemos ver que la atención de partos planificados y no, bueno, esto solamente de planificados, porque los no planificados no se pueden tabular aún, desde el 2003 al 2018, efectivamente ha ido aumentando, llegando hasta casi 27.500 partos en este periodo. Así que cada vez más es más frecuente, así que por eso tenemos que estar bien preparados. Este fue un paper que se hizo se comparó la mortalidad neonatal a los 7 días de nacido, y se comparó el lugar de nacimiento versus quien atendía el parto. Y podemos ver de que en la primera fila, si comparamos un parto intrahospitalario versus un parto extrahospitalario, que son todas las filas siguientes, aumenta significativamente más la mortalidad neonatal versus el parto intrahospitalario. O sea, podríamos desprender de esa tabla que efectivamente un parto extrahospitalario es tremendamente riesgoso, ¿ya? Este otro trabajo, en donde también hace principalmente es un trabajo descriptivo de los partos no planificados, extradomiciliarios, y también podemos ver de que en esta tabla el deceso en menos de un año en el trabajo, en la población que hicieron, que fueron 52 neonatos, un porcentaje no menor murió a los 7 días, 9,6% de su muestra total, ¿ya? También en este mismo trabajo hablan de las intervenciones más frecuentes, y la intervención más frecuente que ocurrió fue el requerimiento de ventilación mecánica, ya sea por bolsa máscara o por intubación de los neonatos, tanto en los partos planificados como en los no planificados. Como también hablar de la epidemiología. En los Países Bajos se ha reportado que 1,9%, o sea, que existen 1,9% de partos extrahospitalarios versus la cantidad de partos del 100% que ocurren de forma anual. Y se ha demostrado de que un recién nacido que nace en un contexto extrahospitalario tiene mucho más riesgo de ictericia neonatal, de hipoglicemia, de hipotermia y de ingreso a UCI o una UTI neonatal. Acá podemos ver también las complicaciones que ya María José ya las describió súper bien. Es bastante frecuente, es bastante frecuente como la presentación empodálica, y en la segunda tabla podemos ver también cuáles son los procedimientos realizados por los paramédicos en estos neonatos, en estos partos extrahospitalarios, y bueno, por supuesto una gran incidencia es del corte de cordón, como por lo que ya mencionaba María José, y la administración de oxígeno también le sigue con un 19%, y hay el resto de los pasos iniciales que vamos a ver más adelante. Entonces, con toda esta estadística podemos decir que un parto domiciliario no planificado es un escenario de alto riesgo. Bueno, la fisiología transicional. Ya acá en el lado izquierdo podemos ver la circulación fetal, y en el lado derecho podemos ver la circulación ya neonatal. Acá tenemos grandes diferencias desde la circulación fetal versus la neonatal. Tenemos la vena umbilical junto con la arteria umbilical. También tenemos la presencia del ductus venoso, que va a llevar la sangre oxigenada desde la placenta hasta las cámaras derechas del corazón, va a ir paseando en gran porcentaje en la cámara del ventrículo derecho a través del foramen oval, y luego, bueno, para pasar directamente a través del ductus arterioso al territorio sistémico, ya que el territorio pulmonar es un territorio que tiene una alta resistencia y un bajo flujo, porque de forma intrauterina el feto, la verdad, que satura en promedio 60%, hay una condición de acidosis fisiológica, porque obviamente no requiere de la circulación pulmonar para oxigenarse.
La diferencia es, bueno, la transición que ocurre hacia el momento extrauterino es que se obliteran, bueno, a través de la interrupción del flujo del cordón, se obliteran tanto las venas, el ductus venoso, el foramen oval tiende a cerrarse y a través de las horas y los días comienza a cerrarse también el ductus arterioso, ¿ya? ¿Y qué ocurre? Lo que ocurre es que disminuye la resistencia pulmonar para aumentar el flujo, para que la placenta, bueno, para que los pulmones sean la nueva placenta de este neonato, ¿ya? Entonces, esta fisiología transicional ocurre, la verdad que un gran porcentaje de los neonatos van a poder hacer esta transición de forma exitosa, pero también un porcentaje que vamos a ver más adelante no lo va a lograr de forma exitosa, ¿ya? Entonces tenemos que entender que la transición de la vía intrauterina a la vía extrauterina requiere procesos fisiológicos que son afortunadamente rápidos, ¿ya? Pero este intercambio de gases placentario va a tornarse a un intercambio de gases pulmonar y ese es el paso crítico, ¿ya? A través de la respiración, esta primera bocanada de aire que da el neonato, se produce, como les dije anteriormente, una disminución de la resistencia vascular pulmonar y lo que hace que disminuya la presión y se meta todo el volumen de sangre para poder realizar este intercambio y poder hacer este traspaso, ¿ya? Este es el punto más crítico y en esto está basado todos los pasos de la reanimación neonatal, ¿ya? Entonces, debemos saber que un 85% de los pacientes afortunadamente no requieren ningún tipo de reanimación, ¿ya? Pero eso nos deja un 15% restante, que no es un porcentaje menor si es que lo extrapolamos a los números de nacimiento, ¿ya? Al año. Por lo tanto, debemos estar preparados y capacitados para cualquier intervención necesaria. Entonces, primero, ¿qué tenemos que tener en nuestro kit, en nuestra caja neonatal? Podemos separarlos como por función fisiológica, ¿ya? Entonces, primero, preocupémonos de la temperatura. ¿Qué necesitamos para poder mantener la temperatura de un neonato? Obviamente un neonato es un ser humano muy lábil, muy vulnerable, que no es capaz de termorregular como termorregulamos los adultos, incluso como termorregulan los niños. Por lo tanto, si es que nosotros no regulamos activamente la temperatura de este paciente va a perder mucho calor y va a aumentar así su mortalidad, ¿ya? Entonces necesitamos una fuente de calor. Si llevamos, por ejemplo, un parto domiciliario y estamos, no sé, como el caso que describe Camilo, es un parto que ocurrió al aire libre, parece que era de noche, entonces ya tenemos dos efectos tremendamente deleterios que pueden ser fácilmente mejorados para estos pacientes. Entonces, siempre, si no es posible, trasladarlo a un lugar cerrado, intentar tener una fuente de calor, ya sea una estufa, esta estufa eléctrica o no sé, alguna emisión de calor que permita de forma óptima, obviamente, llevar la temperatura ambiente a sobre 23 grados hasta 25 grados, ¿ya? Necesitamos también toallas limpias y secas. Ojalá tibias. Se entiende también que en el contexto prehospitalario es imposible tener toallas limpias, secas, toallas tibias dentro del móvil. Por lo tanto, ahí sería muy útil también destinar esta función a algún miembro de la familia o a algún testigo que esté ahí para que pueda, no sé, calentar sueritos y de esa forma envolvemos las toallas en estos sueritos. De alguna forma ingeniárselas, pero la gracia es que puedan estar por lo menos limpias y secas, ¿ya? En la caja neonatal, aunque suene un poco ridículo, debe haber un gorro, porque los neonatos pierden aproximadamente un 75% del calor a través de la cabeza, ¿ya? Entonces, nosotros, los pacientes más críticos, o sea, la posición del gorro es un paso crítico en el paciente, y si es que el paciente llega sin su gorrito a la unidad de cuidado intensivo, la verdad que es un gran error. Así que, por favor, recordar siempre aplicar el gorrito para los neonatos. Y en el caso que el neonato tenga menos de 32 semanas, hay que meterlos en una bolsa plástica. Lo ideal de los pacientes, de la recepción de los pacientes, de la manipulación del paciente neonatal, es que siempre debe ser con guantes, siempre debe ser con guantes, pero los pacientes prematuros, ojalá siempre manipularlos con guantes estériles, ¿ya? Y estas bolsas tienen que estar en lo posible estériles, por lo tanto, debemos considerar una bolsa plástica
que hay un montón de tipos que entiendo que no son tan caras porque hay varios modelos y podemos diferir en cada modelo, pero la verdad que todos son igual de efectivos, para incluirlo dentro de nuestro kit neonatal, ¿ya? Si es que no tenemos una bolsa plástica, que la verdad que no sé si contamos con eso en este minuto en nuestro kit neonatal, si no contamos con una bolsa plástica, la verdad que podemos ocupar una bolsa plástica limpia, tipo bolsa Ziploc grande, y hacerle como una abertura en la parte cefálica y una abertura en la parte umbilical, como para poder maniobrar al paciente, ¿ya? La bolsa plástica es necesaria en los pacientes, como les dije, prematuros. De hecho, esto se basa en un protocolo que se llama el protocolo de Golden Hour, ya que es lo mismo que cómo funciona el manejo de la sepsis, que debemos cumplir un montón de metas, y una de ellas es la función de la termorregulación, ¿ya? Y debemos también contar con un termómetro para poder mantener de forma ideal la temperatura en el neonato entre 36,5 a 37,5. Acá podemos ver en el mismo trabajo que les presenté de forma anterior que la hipotermia aumenta significativamente la mortalidad a los 7 días en los neonatos. Así que por lo mismo es otro fundamento más para darle la importancia que merece. Acá podemos ver un recién nacido que de aproximadamente 28 semanas, que está ya ahí cubierto con su bolsita. Así que también es súper importante. En cuanto a la vía aérea, siempre, como ya han repetido muchas veces durante este módulo, la pera-aspiración es un elemento tremendamente barato y de muy fácil uso, ¿ya? Y permite también por las coanas y como los orificios nasales de los neonatos son muy chicos, por lo tanto la perita de aspiración es súper útil para en estos casos, ¿ya? Si es que no tenemos pera de aspiración, podemos ocupar una sonda de aspiración que debe estar conectada a un centro de aspiración que no debe estar a más de menos 100 milímetros de mercurio de aspiración, porque si no puede lesionar la mucosa, ¿ya? Pues se pueden ocupar desde 8 French en adelante. Y en cuanto a la auscultación, entiendo que no tenemos un fonendo neonatal en los móviles, pero se puede extrapolar el fonendo de adulto, ocupar por ejemplo la campana posterior también, ¿ya? En cuanto a la ventilación, necesitamos un dispositivo de ventilación positiva, ¿ya? Más adelante les voy a mostrar un tipo que es, la verdad que es el que ocupamos nosotros, por lo menos en el intrahospitalario, y también lo ocupamos para los traslados, ¿ya? Necesitamos también un reanimador ENT, que también les voy a mostrar una foto. La bolsa máscara neonatal, que puede ser marca Ambu, que es lo que actualmente tenemos en los móviles de SAMU, que debe ir con una válvula de seguridad para tener cuidado con los volúmenes, porque si bien el AMBU, si es que lo ponemos sin sus válvulas, podemos generar barotrauma o volutrauma de forma mucho más fácil que en un paciente pediátrico. Y además se le puede colocar, ojalá que se le pueda colocar una válvula de PIP para tener un PIP conocido. Ahora, la ventilación con bolsa máscara neonatal, vamos a lograr un PIP conocido solo si tenemos una válvula de PIP, pero el PIM va a ser desconocido y eso puede ser bastante deleterio. Por lo mismo, se prefiere siempre este reanimador en T que se los voy a mostrar a continuación. Y además se necesita una mascarilla neonatal que, como han dicho también, dijeron en el caso clínico, Camilo, que debe cubrir boca y nariz. No nos sirve una pediátrica que le llegue hasta la frente porque no va a ser buen sello y no va a permitir una reanimación óptima. Entonces acá podemos ver un dispositivo de ventilación positiva, que es el que ocupamos actualmente en la NEO del San Borja. Como ven, este es nuestro ventilador, ¿ya? Así de simple. En este lado nos entrega la PIM y en este otro lado nos entrega el PIP. Eso lo podemos regular. Esto va conectado a un blender de oxígeno y la mezcla sale por acá. Y aquí podemos ver lo que les comentaba anteriormente, que es el reanimador en T. Esto permite dar un PIP conocido, ¿ya? Lo voy a poner aquí. Un PIP conocido a través de esa válvula y se conecta a la mascarilla neonatal que tiene que ir todo, ¿ya? En este relojito se marca el PIP en la flechita y el PIM ahí que sale marcando 20. La mascarilla neonatal tiene que estar cubriendo, como dije, boca y nariz de forma completamente sellada, y nosotros también tenemos que saber hacer buen sello. La bolsa máscara neonatal, podemos ver aquí en la letra A, un tipo que tiene esta válvula de seguridad, también tiene válvula de PIP, con bolsa autoinflable, conectado a oxígeno. Aquí en el lado B también tenemos
otro tipo, otra marca, pero también tiene válvula de PIP. Y la última es la que contamos en los móviles, que es marca Ambu, que también tiene válvula de PIP. Pero como les decía anteriormente, el PIM es desconocido. Por lo mismo, al apretar el Ambu, tiene que ser lo más consciente posible para no generar un barotrauma. Eso es como para probar más de lo mismo. Y en cuanto a la oxigenación, es súper importante tener flujómetros, ¿ya? Y un blender de oxígeno, porque tanto la hipoxia produce NOxa como la hiperoxia, ¿ya? Entonces, actualmente nosotros obviamente en la reanimación vamos a en general se reanima al 100%, pero tenemos que tener claro de que la hiperoxia también es dañina, ¿ya? Por lo tanto, FIO2 del 0,21 a 0,30 si es que es mayor de 35 semanas, y si es que es prematuro, ahí vamos a ir viendo según su meta de saturación, ¿ya? También necesitamos un equipo para dar flujo libre, que principalmente es la conexión del oxígeno, ¿ya? Y esta tabla de metas de saturación también tiene que ir como un torpeo para nosotros, para ir viendo a través de minuto cero que nace el paciente, ¿ya? Ir viendo al minuto la saturación que alcanza, porque si el paciente tiene 4 minutos de vida y satura 75%, es un paciente que está en su curva normal, no hay que desesperarse. El paciente se va a tardar al menos 10 minutos para poder lograr una saturación sobre 90%, así que por eso es súper importante también esta tabla, ¿ya? Y la pulsioximetría. Nosotros ocupamos este pulsioxímetro, que es bastante simple porque marca la frecuencia cardíaca y marca la saturación, y se pone también ahí como sale en el brazo derecho preductal. Más adelante voy a explicar por qué se requiere poner el saturómetro siempre en el brazo derecho en vez de en el resto del territorio, principalmente por el argumento que es preductal, ¿ya? En cuanto a la intubación, ya siempre tenemos que estar preparados para el manejo de vía aérea avanzada en estos pacientes. Afortunadamente, un 0,5% de los pacientes que vamos a reanimar, en total de los pacientes intrahospitalarios y extrahospitalarios, requieren intubación. Ya la mayoría sale con ventilación a presión positiva. Sin embargo, tenemos que estar siempre preparados para esto, ¿ya? ¿Y qué necesitamos? Aquí tenemos un laringoscopio con hoja recta, 0 y doble 0 si es que el paciente ya es prematuro o pequeño para la gestacional, ¿ya? Necesitamos comprobar que la luz esté buena, la ampolleta siempre nos engaña, y yo creo que a todos nos ha pasado de que de repente la sorpresa de estar haciendo la laringoscopía y que la ampolleta se eche a perder o pase cualquier cosa. Entonces, siempre debemos probar que la luz esté buena. El tubo endotraqueal, 2,5 en prematuros, 3 y 3,5 máximo en el caso de los pacientes de término. Telas de fijación y las tijeras. ¿Se puede ocupar estilete? Sí, ¿ya? Pero hay que tener cuidado con sobrepasar el extremo del tubo para no causar daño en la mucosa traqueal. En cuanto a los medicamentos, bueno, epinefrina siempre la dilución correcta, suero fisiológico. La verdad que en la última parte, en el algoritmo de reanimación, que se lo voy a mostrar a continuación, la última parte es después de las compresiones, recién ahí, se piensa en pasar adrenalina y bolos de suero fisiológico, ¿ya? Por lo tanto, pero aún así necesitamos tenerlos preparados, ¿ya? Epinefrina en la disolución correcta, que es un miligramo en 10 ml, y así nos queda 0,1 miligramo por ml, suero fisiológico, ojalá llenados en jeringas, ¿ya? Ojo, no se les ocurra ocupar los matraces de 500 ml, porque 500 ml para un neonato es, la verdad que es como para dejarlo como un guatero, porque un paciente, imagínense, la volemia de ese paciente es 80 cc por kilo, por lo tanto eso como que duplica su volemia, ¿ya? Y tener también todos nuestros torpedos con el peso estimado y la dosis precalculada, ¿ya? Además, necesitamos tener un kit de osteoclisis que va a estar que tiene que estar dentro de nuestra caja de neonatos, porque obviamente el trocar es distinto, son tamaños distintos, y como decía, no sé quién fue quien dijo la acotación, que lo ideal es que en los neonatos esté todo en el mismo lugar, ¿ya? Nosotros tenemos una caja que se llama la caja de Golden Hour, que es una caja donde está todo lo que necesitamos para desarrollar el algoritmo de reanimación, y se evita esta pérdida de tiempo de ir a buscar al móvil no sé, la mascarilla neonatal que está en el maletín de vía aérea o no sé qué. Lo ideal es que esté todo en el mismo lugar, ¿ya? El kit de acceso vascular central, mira, aquí le puse un asterisco porque la verdad que la capacidad para poder para poder instalar un catéter umbilical puede generar
depende del expertise, pero la verdad que puede llevar acá, puede demorar mucho. Y esos son minutos que yo necesito, que podría aprovechar desplazándome hacia un centro asistencial en donde puedan manejar esto de manera más óptima. Por lo tanto, es muy discutible, la verdad que personalmente no recomiendo instalar un acceso umbilical a no ser que sea estrictamente necesario, sino que antes del desplazamiento, ¿ya? Y súper importante, el cronómetro, porque esa es la única forma que nosotros vamos a poder determinar, uno, la meta de saturación, y dos, el APGAR. El APGAR es tremendamente importante, aunque sea un puntaje, así como que, no sé si pesca mucho, pero es súper importante para poder determinar tanto el manejo como el pronóstico, el outcome como cerebral de ese paciente, ¿ya? Y también para poder hacer el diagnóstico de asfixia neonatal, ¿ya? Que es un diagnóstico retrospectivo que va a determinar el manejo y la conducta cuando ese paciente logre llegar a una cama UCI, ¿ya? Y obviamente guantes estériles, como le comenté, que todos los prematuros deben ser manejados con guantes estériles. Bien, este es el algoritmo de reanimación, ¿ya? Primero, bueno, la primera parte, que es como la consejería, nace el paciente y este primer rombo este habla de la evaluación inicial, que vamos a hacer lo vamos a abordar de forma breve, ¿ya? Después viene este rectángulo, que van a ser los pasos iniciales, y luego viene la reanimación inicial, ¿ya? De esa forma, estructurado de esta forma, vamos a abordar el resto de la presentación. Entonces, vámonos con la evaluación inicial. La evaluación inicial nos tenemos que demorar menos de 30 segundos en realizar estas 3 preguntas que son tremendamente importantes. Primero, ¿el embarazo es de término? ¿Sí o no? Si no es de término, necesito saber con certeza en qué semana está, porque es muy distinto recibir un paciente de 28 semanas que un paciente de 34 semanas, ¿ya? El paciente, si ya nació, respira o llora, y la última pregunta es, ¿tiene buen tono muscular? Si cualquiera de estas preguntas es sí o no, va a dividir nuestros recién nacidos en 2 grupos. Todos los que tienen la respuesta positiva o respuesta sí van a ser recién nacido vigoroso. O sea, yo ahí voy a poder respirar con profundidad, voy a poder estar un poco más tranquila y voy a proceder a hacer el manejo inicial del recién nacido vigoroso, ¿ya? Si alguna de estas preguntas la respuesta es no, entonces yo me estoy enfrentando a un recién nacido no vigoroso y el manejo es distinto, ¿ya? Entonces vamos a abordar los pasos iniciales según el recién nacido vigoroso y según el recién nacido no vigoroso. Los pasos iniciales son 5, ¿ya? Proporcionar calor, posicionar, eliminar secreciones si es que fuera necesario, secar y estimular, ¿ya? Eso es para tanto el vigoroso como el no vigoroso, ¿ya? Aquí vamos entonces a hablar primero del recién nacido vigoroso. Recién nacido vigoroso, la verdad que primero sale el recién nacido y a veces sale llorando o al recibirlo, al estimularle un poco el tronco, empieza a llorar. El recién nacido que llora, uno puede respirar con mayor tranquilidad. Entonces, en esos casos hay que proveer calor. Siempre ojalá privilegiar el apego con la madre, o sea, el recién nacido, si es que está en buenas condiciones, si es que está estable, no va a estar en un lugar más seguro que con su madre, así que piel con piel muy importante, cubrir con una manta seca, y si es que esta manta se moja, cambiarlo por una nueva, ¿ya? Secar y estimular mientras ahí se encuentra con su madre, mantener su vía aérea permeable, ojo que no esté tan flectada la cabeza o tampoco tan hiperextendida, pero ahí enseñarle a la madre cómo tiene que mantenerlo, ¿ya? Y si es que llegara a ser necesario, limpiar algunas secreciones de forma como externa a través de boca y nariz, ¿ya? De todas maneras, siempre estos pacientes no puedo dejar de monitorizarlos y de ver cómo están respirando, ver su tono, si se mueve, si su movilidad es simétrica o no, ¿ya? Todos los recién nacidos vigorosos fisiológicos deberían de tener una semiflexión simétrica, ¿ya? Y deberían lograr color rosado más o menos ya después de los 7 minutos, a los 10 minutos ya deberían de tener un color parecido al nuestro. Ahí podemos ver una foto de un recién nacido vigoroso, podemos ver ya que está en un color más rosado, que está movilizando su bracito y también las piernas que están en esta semiflexión simétrica, y bueno, tiene cara de estar llorando, así que con esos signos ya uno se queda un poquito más tranquilo. ¿Qué pasa cuando nos enfrentamos a un recién nacido no vigoroso?
¿ya? El recién nacido no vigoroso no tiene, por favor, indicación, o sea, tiene contraindicación de apego, ¿ya? Si ese paciente lo dejamos en apego, es un paciente que se va a deprimir y finalmente va a fallecer, ¿ya? Así que no apego, solo en esta ocasión. Entonces, si hay dos reanimadores, uno siempre tiene que estar fijo en la vía aérea y el segundo tiene que hacer los pasos iniciales, secar, estimular y aspirar, ¿ya? Tenemos que poner este recién nacido, sacarlo de donde está, o sea, llevarlo aparte, ya a un lugar donde haya una fuente de calor, o sea, súper bien, por ejemplo, en el caso que comentó Camilo, que él ordenó que llevaran a este neonato que no tenía tono, que no era de término y que no lloraba, o sea, tenía todas las preguntas de la evaluación inicial alteradas, él pidió que lo llevaran adentro del móvil, porque obviamente adentro del móvil es un lugar más seguro y un poco más calentito que afuera en la noche, ¿ya? Entonces, siempre llevar abajo una fuente de calor, mantener siempre esta temperatura corporal entre 36 y 37 grados y dejarlo completamente descubierto, ¿ya? Por eso es importante mantenerlo con calor como externo, porque no lo vamos a poder tapar porque vamos a tener que maniobrar sobre su cuerpo, ¿ya? Y evitar la hipotermia, pero también evitar el sobrecalentamiento, o sea que esta fuente de calor no esté directamente sobre el paciente para que no ocurra ningún daño a nivel de la piel o alguna fisiopatología en relación al hipercalentamiento, ¿ya? Entonces, secar. ¿Para qué? Para evitar pérdidas de calor. El contacto de la piel con el líquido amniótico, fluidos vaginales, lo que sea, va a promover la pérdida de calor y yo tengo que a toda costa ir a cuidar la termorregulación de ese paciente. Toallas secas y tibias, como mencioné anteriormente, y si es un paciente que tiene menos de 32 semanas, no lo seco. ¿Qué hago? Lo meto dentro de la bolsa plástica. Eso, ¿ya? Te voy a dar leche micro. Termina. Patricia Santos, por favor, puedes apagar tu micrófono, por favor. Gracias. Estimular. ¿Qué hacemos? Bueno, al secar afortunadamente también estamos estimulando, ¿ya? Entonces, mientras secamos con estas mismas mantitas tibias y secas, empezar a estimular la parte del tronco, la planta, las extremidades, siempre estar cambiando las toallas, porque las toallas al secarse nos van a ir mojando, y si es que yo pongo el recién nacido sobre superficies húmedas, entonces vamos a estar promoviendo el déficit de la termorregulación, y por favor, nunca, nunca, nunca sacudir al recién nacido, así como lo está haciendo en la foto el colega, que al parecer se hacía en antaño, porque eso produce un aumento importante, sobre todo en los prematuros, de hemorragia intracraneal. Posicionar al paciente, como debe estar siempre en supino neutral, evitar la hiperextensión y también la hiperflexión. Ya recordemos que los neonatos salen con, dependiendo del parto también, pueden salir con deformidades plásticas del cráneo, por lo tanto va a ser más difícil quizás encontrar una posición neutra si es que yo no lo hago activamente, ¿ya? También tienen fisiológicamente un occipucio mucho más prominente, por lo tanto poner una toalla bajo los hombros, como lo indica la fecha, también es muy útil. Aspiración, ahí podemos ver en la foto cómo se utiliza la pera, como pueden ver es bastante sencillo, ¿ya? No hay que aspirar de rutina a los recién nacidos vigorosos, como comenté anteriormente, ¿ya? Esto solamente se reserva para los pacientes que son no vigorosos, ¿ya? Primero se aspira boca y luego nariz, ¿ya? De esta forma, cuando yo aspiro nariz, si es que queda algo, o si es que lo hago al revés, podría impactarse en la vía aérea y al final producir más noxa de la que estamos tratando de salvar, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la indicación de las aspiraciones? Cuando el paciente no respira, tiene mal tono, tiene una respiración dificultosa o entrecortada, hay presencia de meconio, ¿ya? Y el paciente no es vigoroso, y previo a utilizar la ventilación a presión positiva, ¿ya? También hay que tener ojo con la aspiración profunda, porque de repente meten de forma como excesiva la sonda de aspiración y producen estimulación orofágica, y eso produce también una estimulación vasovagal y puede llevar a la bradicardia del paciente, ¿ya? Entonces, si el recién nacido no responde a los pasos iniciales en 1 minuto, no debemos retrasar el inicio de reanimación. O sea, no nos podemos quedar secándonos al paciente durante 2 minutos, porque ese paciente ya no respondió al secado ni a la estimulación, ¿ya? O sea, debemos identificar de forma oportuna, o sea, en 1 minuto, el inicio de la reanimación, ¿ya? Entonces, luego un breve intercambio gaseoso deteriorado, el recién nacido
puede lograr o va a lograr comenzar una respiración espontánea, ¿ya? Sin embargo, en la situación contraria, luego de un prolongado intercambio gaseoso que ha sido deteriorado, este paciente es cada vez menos difícil que recupere su respiración espontánea sin la asistencia de ventilación a presión positiva, ¿ya? Entonces, vámonos con la reanimación neonatal. Vamos, o sea, esto es la parte inicial, ¿ya? ¿Cuándo debemos empezar o plantear la ventilación a presión positiva con mascarilla? Cuando el paciente está en apnea, está en gasping o su frecuencia cardíaca está menos de 100, ¿ya? Entonces, en estas tres situaciones, uno comienza inmediatamente a ventilar de la forma que está haciendo el colega. Ahí nomás, déjalo en el piso, no hay Ahí problema tenemos que se la cocina. un reanimador en tubo T, ¿ya? Conectado seguramente a un neopaf, y en esta forma de ventila 2-3, que nos repasan en el PAL y en todos los, o sea, perdón, en el PRN y en todos los cursos de reanimación neonatal, ¿ya? Estas son las tres indicaciones que para iniciar la ventilación a presión positiva. O sea, llegaría a ser casi indignante que un paciente en gasping siga siendo estimulado, ¿ya? Porque ese paciente no va a lograr su respiración espontánea sin la ventilación a presión positiva. Acá podemos ver cuál es la técnica ya, el selle completo, ahí en el recuadro A, como la posición inicial, luego el selle completo en la foto B, y finalmente en la última foto ahí podemos ver un prematuro que efectivamente necesita una mascarilla neonatal mucho más pequeña que la que vamos a ocupar en los pacientes de término, y esta es la pieza de reanimador en T. Eso es lo que ocupamos nosotros, que es finalmente lo más certero para el conocimiento de tanto el PIP como el PIM, ¿ya? Bien. Para tener una respiración efectiva, nuestro neonato tiene que tener, sí o sí, una frecuencia cardíaca sobre 100. Si el paciente está respirando, pero yo lo ausculto y tiene una frecuencia de 70, 60, esa respiración no está siendo efectiva, ¿ya? Para que el corazón, bueno, para que se oxigene, que se produzca un intercambio gaseoso y ese corazón lata de forma óptima, ¿ya? Todo neonato necesita una frecuencia cardíaca sobre 100 para poder decir, ya, ok, estamos bien, ¿ya? Entonces, si es que tiene menos de 100, iniciar ventilación a presión positiva, ¿ya? ¿Cómo se debe auscultar este paciente? Como podemos ver aquí, obviamente en el lado izquierdo del tórax, ¿ya? Como dije, se puede ocupar la campana en el caso de que no tengamos un fonendo neonatal, ¿ya? Y una forma rápida para poder calcular la frecuencia cardíaca es escucharlo por 6 segundos mirando el cronómetro, ¿ya? Y eso multiplicarlo por 10. Por ejemplo, si es que yo en 6 segundos escucho 12 latidos, yo sé que ese paciente va a tener 120 latidos por minuto, por lo tanto me quedo tranquila, ¿ya? En cambio, si es que el paciente tiene, no sé, 6, obviamente va a tener 60, por lo tanto ahí vamos a tener que continuar con nuestro algoritmo de reanimación, ¿ya? Esto es nuestra pulsioximetría. Cuando ya nos enfrentamos a la reanimación neonatal, obviamente los pacientes tienen que estar monitorizados, ¿ya? La monitorización neonatal es bien simple, solamente basta con el saturómetro, nada más. No es necesario ponerle electrodo, no es necesario ponerle nada más, ¿ya? Entonces, saturómetro en la mano derecha, porque es preductal, ¿ya? En la mano derecha y en el territorio preductal va a estar reflejada la cantidad de oxígeno que le llega al corazón y al cerebro. Por eso el oxímetro de pulso no puede estar en la mano izquierda o en la extremidad inferior izquierda ni derecha, ¿ok? Siempre en la mano derecha. Entonces, aquí podemos ver en este gráfico, como el ascenso desde los minutos desde el nacimiento y el ascenso de la pulsioximetría, y podemos ver de que ya a los 10 minutos alcanza recién una saturometría de 90%, ¿ya? Esta curva se desplaza un poquitito hacia abajo y se prolonga un poco en los minutos cuando el paciente es una cesárea, ¿ya? Porque obviamente tienen menos descargas adrenérgicas y eso produce un retraso leve en las metas de saturación, ¿ya? Y por favor, les pongo de nuevo esta tablita porque este torpeo es tremendamente importante para no ponernos a reanimar al minuto 3, un paciente que está saturando 75%. Ese paciente está bien, ¿ya? Y al mismo tiempo para el otro lado, o sea, si un paciente lleva, no sé, 15 minutos saturando 80, ese paciente obviamente no cumple su meta de saturación y tengo que seguir avanzando en mi
en mi algoritmo. Bueno, esto es la misma foto que puse al principio, principalmente como para reforzar que la saturación siempre debe ser preductal en la mano derecha, ¿ya? Porque aquí está el ductus arterioso. Me gustaría poner un... ¿cómo ponía yo un indicador para ir mostrándoles? No me acuerdo. Bueno, no importa. Acá está, ya. Entonces, aquí está el ducto, ¿cierto? Entonces, necesito saber cuál es la oxigenación de lo que sale del tronco braquicefálico, ¿ya? Así que por lo mismo, al brazo, a la mano derecha, ¿ok? Entonces, como le decía anteriormente, cuando un paciente no alcanza la meta de saturación, tengo que ir avanzando hacia la oxigenoterapia, ¿ya? Seguramente este paciente está respirando, tiene, por ejemplo, una frecuencia cardíaca sobre 100, ¿ya? Sin embargo, no alcanza mi meta de saturación en mi torpeo de tabla que tengo, ¿ya? Entonces, lo único que necesita ese paciente no es ventilación, sino que necesita oxigenación, ¿ya? Entonces, cuando yo aplico la oxigenoterapia, cuando no logro mi meta de saturación. ¿Cómo? A través de flujo libre de oxígeno. No hay que ponerles nariceras a los neonatos, porque ellos tienen disociación tóraco-abdominal y la naricera produce mayor aumento de neumotórax, ¿ya? Así que la administración de oxígeno es a través de flujo libre. ¿Qué flujo libre? Simplemente pueden poner la mascarilla del ambú o lo que sea que tengan, cualquier dispositivo, se lo ponen al lado o le ponen la colita que se llama, que sacan eso y queda solamente la manguera y se lo dejan cerca de la nariz y de la boca del paciente, ¿ya? ¿Cuándo empezamos con ventilación a presión positiva? Porque, ojo, si un paciente yo le voy a dar oxígeno libre, pero el paciente no está respirando, obviamente no le va a servir el oxígeno libre porque no va a tener cómo llevarlo adentro de su parénquima pulmonar. Por lo tanto, le vuelvo a insistir, si un paciente no respira, está en gasping, está en apnea o tiene una frecuencia menos de 100, ese paciente no es que requiere oxígeno, requiere ventilación a presión positiva, ¿ok? Entonces, ¿cómo yo realizo la ventilación a presión positiva? Tenemos dos formas. La primera es el CPAP, que es simplemente agarrar la mascarilla y sellarla contra el paciente, ¿ya? Sin apretar la bolsa máscara o sin apretar ahí el neopaf, ¿ya? Entonces simplemente dejarlo y eso le va a dar va a mantener un PIB, que tiene que ser un PIB de 5, para poder estimularlo y abrir sus vías respiratorias, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las condiciones para yo poder ocupar un CPAP? Que el paciente tiene que tener un esfuerzo respiratorio espontáneo, ¿ya? Tiene que tener una frecuencia cardíaca sobre 100, pero puede tener, por ejemplo, signos de dificultad respiratoria, mucha retracción o que no alcance la meta de saturación, ¿ya? Y cuando ocupo el BiPAP, ¿ya? Que es agarrar al mismo sello y en vez de solamente quedarme ahí es apretar la bolsa máscara o apretar el reanimador en T, ¿ya? En el ritmo de ventila 2-3, ventila 2-3, ventila 2-3, igual que como se nos enseña en el PRN, ¿ya? Eso simula un BiPAP o un CPAP ciclado que se llama en la neonatología, ¿ya? Y ahí yo le estoy entregando un PIM, o sea, una presión inspiratoria máxima y una presión al final de la expiración. O sea, yo le estoy haciendo todo el ciclo finalmente, porque el paciente no lo está logrando hacer por sí solo, ¿ya? Y necesita esta estimulación para poder ventilar, para poder oxigenarse, ¿ya? Bueno, y este es el algoritmo finalmente. Entonces tenemos un paciente que nace, tenemos la evaluación inicial, el paciente es de término, tiene buen tono, respira o llora. Si alguna de esas preguntas, o sea, si es sí, ok, perfecto, hacemos apego, calentamos, mantenemos temperatura, posicionamos junto a la madre, despejamos vía aérea si es que fuera necesario, como secando boca y nariz, y lo mantenemos constantemente monitorizado y se puede trasladar, ¿ya? Si es que cualquiera de estas preguntas es no, ese paciente debe ser llevado a una cuna radiante, decimos nosotros en el intrahospitalario, pero bueno, al móvil o a otro lugar, ¿ya? Para empezar a hacer los pasos iniciales, que es igual, calentar, mantener temperatura, posicionar vía aérea, despejar secreciones y secar y estimular. Si después de eso el paciente persiste en apnea o empieza con gasping o tiene una frecuencia cardíaca menor de 100, entonces yo inicio la ventilación a presión positiva, le instalo su pulsioxímetro y eso. Si después de eso el paciente sigue con una frecuencia cardíaca menor de 100, entonces tengo que
verificar que yo esté haciendo un buen selle, ¿ya? O sea, verificar mi ventilación óptima, ver si es que ese paciente está pudiendo respirar por sí solo o cómo está su mecánica ventilatoria, ¿ya? Y considerar la intubación, ¿ok? Si después de eso el paciente aún tiene una frecuencia pero menor de 70, entonces ahí tenemos que empezar con las compresiones torácicas, FiO2 al 100% y coordinar las compresiones torácicas con la ventilación a presión positiva. Y si es que aún sigue después de estas maniobras con frecuencia cardíaca menos de 60, entonces ahí consideramos recién la administración de adrenalina o y luego de eso de suero fisiológico, ¿ya? Ahora, volvamos acá. Si el paciente está en apnea, no está en apnea, no está en gasping y tiene una frecuencia cardíaca sobre 100, pero respira con dificultad y tiene como una cianosis persistente y no logra su saturación objetiva, entonces ahí yo nuevamente puedo aspirarlo, lo posiciono, ¿ya? Le doy oxígeno a flujo libre, como les comenté anteriormente, incluso puedo ponerle como CPAP, no como ventilados 3, sino como fijándolo nomás a la cara del paciente, ¿ya? Y ahí tengo que reevaluar y reevaluar. Este es el algoritmo que nos enseñan en el PRN y en base a esto es como nosotros reanimamos todos los días, ¿ya? Otras consideraciones, que es súper interesante porque justo es como para finalizar esto, pero en cuanto a la ligadura del cordón, ¿ya? Tenemos el corazón materno, que es este triángulo rojo grande, tenemos la placenta y tenemos el corazón del recién nacido, ¿ya? El corazón materno está bombeando su sangre oxigenada hacia la placenta y la placenta bombea, o sea, no bombea, pero transmite su sangre oxigenada al corazón del recién nacido. Cuando ocurre el corte de cordón, ¿ya? Cuando ocurre inmediatamente antes de que el paciente respire, ¿ya? Disminuye de forma abrupta la precarga del ventrículo derecho, o sea, la sangre le deja de llegar al corazón porque cortamos el suministro de sangre de la placenta al corazón. Por lo tanto, esto se traduce en que el gasto cardíaco fetal disminuye de forma abrupta y es muy brusco para que este corazón empiece a latir y a generar su propio gasto cardíaco, ¿ya? Entonces, la ligadura tardía de cordón es lo que se viene, ¿ya? De hecho, ya se están hablando en los nuevos algoritmos como de reanimar con el cordón aún sin ligar, ¿ya? Así que, ¿en qué condiciones yo voy a hablar de una ligadura tardía de cordón? Sobre todo los pacientes que son recién nacidos de pretérmino, porque se ha demostrado que disminuye la necesidad de droga vasoactiva, disminuye los requerimientos de transfusiones y mejora la sobrevida. O sea, cortar el cordón en un paciente que no está vigoroso, que es prematuro, si yo corto el cordón antes que el paciente respire, es como partir un motor, una bomba de agua, pero en seco, ¿se entiende? Eso como la mecánica, ¿ya? Y en el recién nacido de pretérmino tardío, también se ha visto que mejora el outcome hematológico, tienen menos anemia, y también puede haber mejoras en el outcome neurológico y también con respecto a la necesidad de fototerapia por hiperbilirubinemia, ¿ya? Y que es tardío, que es precoz, en los recién nacidos de pretérmino, los de término no vigoroso, podemos esperar incluso hasta 60 segundos, ¿ya? Lo que nos tenemos que asegurar es que el paciente logre respirar antes de cortar el cordón, ¿ya? Y en un recién nacido de término vigoroso se puede esperar 30 a 60 segundos, ¿ya? Y bueno, estas son las indicaciones de ligadura inmediata que ya las comentó María José, que son principalmente placenta previa, basa previa, desprendimiento de placenta y circular irreductible, y bueno, en el caso de gestación múltiple, porque necesitamos sacar un paciente para que salga el otro, ¿cierto? Y como conclusión, entonces, todos los recién nacidos requieren evaluación rápida, esta evaluación como inicial que tiene que ser en menos de 30 segundos. Si cualquiera de estas preguntas la respuesta es no, hay que proceder a reanimar al paciente con los 5 pasos iniciales: calor, posición, aspiración, primero boca y luego nariz, secar y estimular. Y luego de estos pasos iniciales tenemos una conducta que se basa tanto en la medición de la frecuencia cardíaca y la evaluación de la respiración. No hay que retrasar el inicio de la ventilación a presión positiva, por favor. De hecho, este paciente que comentó Camilo, que dice que llevaba 8 minutos de nacido, sin estímulo, sin nada, o sea, es un paciente que su outcome neurológico y aparte en bastante desmedro comparado que versus si hubiese sido un manejo más inmediato, pero obviamente está fuera del alcance de cualquier humano esa situación que se vivió.
y utilizar por favor la pulsioximetría con la tablita. Entonces, ¿qué podemos sacar en limpio para nosotros? Consideraciones para la regulación, para que no nos vuelva a pasar una situación así. 1, para no someter a nuestros pacientes a algo así. 2, para no someter a nuestro equipo, tanto de intervención como de regulación, a tener que lidiar con una situación tan difícil como la que se lidió en este caso. ¿Ya? Entonces, consideraciones. Primero, despachar al menos 2 móviles avanzados. ¿Por qué? Porque son 2 pacientes, ¿ya? Y si son gemelares, entonces 3 pacientes, ¿ya? Procedimiento tiempo dependiente, se debe manejar como tal. Se puede considerar una respuesta escalonada, o sea, primero yo puedo mandar 2 móviles, después puedo mandar el tercero, por ejemplo. Y siempre se tiene que tratar de recolectar toda la información posible, la edad gestacional, las horas que lleva de trabajo parto, si han habido eventos como por ejemplo esta ruptura prematura de membrana, si han habido metrorragia, si es que es gestación múltiple, ¿ya? Y posteriormente hay que gestionar el traslado oportuno a un centro resolutivo para estos pacientes. Y consideraciones para la intervención: móviles con al menos 2 kits de recién nacido, pensando en un gemelar, o puede ser un kit, pero siempre mandando 2 móviles. Personal con PRN o cursos actualizados para que podamos practicar a pesar de que no es una situación tan frecuente. Tenemos que tener siempre equipo de intervención diferenciado, un equipo que se va a preocupar de la madre y un equipo que se va a preocupar del neonato, ¿ya? Y también la capacidad de solicitar apoyo de forma óptima, porque obviamente son situaciones que son más allá de la ficción, no pueden ser así de traumáticas, así que por lo mismo también necesitamos actuar como una red, ¿ya? Eso, no sé si hay dudas, preguntas, comentarios. Muchas gracias, Javi. Una excelente presentación. Solo quiero hacer un comentario. Cuando el recién nacido nace vigoroso, nace bien, no hay ninguna complicación, ahí no nos separemos de la madre. Más de alguna vez nos ha pasado que en la desesperación de gente que a lo mejor no tiene la capacitación, se lleva al recién nacido, no se comunica, deja a la madre en el lugar, después la madre llega a otro centro y después nadie sabe dónde está el recién nacido. Si el recién nacido está bien, siempre junto con la madre, para evitar cualquier problema posterior. Y bueno, hay varias preguntas, todas van en relación a que en general en las ambulancias no tienen cateterización de cordón umbilical, no tienen neopaf, no tienen cómo podrían entregar un oxígeno libre o si no tuvieran el oxímetro. Y esas son las preguntas, cómo adaptarlos a la realidad que tenemos en este momento, que sabemos que ni siquiera hay máscaras neonatales. ¿Qué consejo podrías dar? O si hay que empezar a gestionar con los SAMUS locales, armar efectivamente un equipo de neonatología. La verdad que, como mencioné, el acceso umbilical central, imagínense que se hace dificultoso en un paciente que está hospitalizado en la UCI, un paciente que nació, se llevó desde la atención inmediata a la cama de UCI y de la cama de UCI se le instala su catéter. Eso ya es complicado en el ámbito intrahospitalario, entonces en el ámbito extrahospitalario se hace aún más complejo, ¿ya? Y se puede hacer tan complejo que puede producir retraso en la reanimación efectiva, puede producir aumento del riesgo de infecciones, puede producir laceraciones, de repente los pacientes pueden nacer con algunas cardiopatías, pueden tener como circulaciones aberrantes y es peligroso, es como el manejo del catéter central también en adultos. Uno no, en la reanimación, como el protocolo de PALS o el protocolo de la CLS, la instalación de un acceso central no siempre es indicación per se si es que logro tener un acceso vascular periférico, por ejemplo, ¿ya? Así que, por lo menos mi recomendación es tratar de no perder el tiempo cateterizando de forma central, porque es muy difícil, ¿ya? Las venas umbilicales, sino que asegurar la reanimación efectiva, los pasos que comenté, y con eso el traslado oportuno. Perfecto. Acá la duda surge porque se comentó en el chat, en la región metropolitana en general estamos cerca de los centros, podemos llegar antes de requerir alguna medicación. Pero ¿qué pasa en las zonas aisladas de la región metropolitana o en otras regiones donde los tiempos de traslado pueden ser cercanos a 40 minutos, 1 hora?
qué podemos hacer ahí, ya que no se recomienda el catéter umbilical, pero tenemos que seguir reanimando y ya un paso más tardío es la utilización de adrenalina. Claro, bueno, la adrenalina se puede pasar de forma endotraqueal, también se puede pasar por vía periférica y también se puede pasar por osteoclisis, ¿ya? Como digo, no es necesario de forma per se un catéter umbilical. Ahora, efectivamente, esto está bien basado en la región metropolitana. En el caso de las regiones como, claro, con geografía un poco más compleja, lo que se aconseja es, una vez que se estabiliza el paciente, ya, o sea que tengo un paciente que tengo optimizada mi hemodinamia, tengo optimizada mi ventilación y mi oxigenación, ahí yo recién voy a pensar, si es que me enfrento a 1 hora, 2 horas de traslado, a enchular al paciente, por así decirlo. Entonces, si es que tengo, por ejemplo, si es que estoy en un SAPU, tengo a mi paciente estable, o estoy en un servicio de urgencia en hospital tipo 4, estoy en un contexto como seguro, tranquila, con el equipo que necesito, con el lavado de manos pertinentes, con la técnica séptica que requiero, y estoy segura de que puedo hacerlo, podría hacerlo para prepararme un traslado prolongado. Sin embargo, en la urgencia eso no va a modificar la mortalidad a largo plazo, ¿ya? A los 7 días por lo menos. Entonces, efectivamente, cuando me enfrento a un traslado más prolongado, primero que nada, la primera prioridad es sacar al paciente del paro. Después, una vez que ya lo tengo estabilizado, con los accesos que haya logrado, ahí yo recién voy a poder pensar en, no sé, acceder a un acceso central, ponerle, bueno, siempre hay que, en los neonatos también tienen un control metabólico súper vulnerable, por lo tanto, ese paciente debe ir conectado a un goteo de suero glucosado al 10%, de 70 cc por kilo, para lograr una carga de glucosa de al menos 4,8 o 5 miligramos kilo minuto, porque puede que yo haya hecho todo bien mi reanimación, pero el paciente en el camino me hago una hipoglicemia y paro de nuevo, ¿ya? Entonces, antes de trasladarlo, que eso tiene que ser un módulo aparte, porque también es un tema súper apasionante que la verdad que no alcanzo a abordarlo en una presentación así. Siempre hay que tener consideraciones que es consideraciones hemodinámicas, ventilatorias, nutricionales o metabólicas, ¿ya? Y ya con todo esto como cerrado, puedo iniciar mi traslado recién. Eso. Perfecto, bueno, eso nos lleva al curso que estamos preparando para que estén atentos por redes sociales, la fecha que se las vamos a dar a conocer, y aquí también se va a hablar de estos traslados. 2 preguntas Claro. más por los tiempos, nos están preguntando por el hemoglucotest y luego Lido quiere hacer algún comentario. Claro, Sí, como mencioné anteriormente, el control metabólico en los neonatos es tremendamente importante. Ellos tienen una reserva de glucosa de no más de 6 horas, 4 horas es el promedio, ¿ya? Por lo tanto, yo me tengo que asegurar de una carga de glucosa de 4,8 a 5 miligramos kilo minuto, ¿ya? Por lo mismo, nosotros ocupamos mucho el suero glucosado al 10%, 70 cc por kilo las primeras 24 horas, y ese suero tiene que ir sin electrolitos porque su riñón aún está inmaduro para poder procesar estos electrolitos, ¿ya? Entonces siempre debe ir conectado a esta fleoglisis, ¿ya? Ahora, la reanimación, o sea, el hemoglucotest durante la reanimación, por lo menos durante las primeras 2 horas de vida o 1 hora de vida, no es necesario, ¿ya? Piensen que este algoritmo de reanimación no puede durar más de 20 minutos, ¿ya? Si es que este algoritmo de reanimación se prolonga más allá de 20 minutos, significa que ese paciente no salió, ¿ya? Por lo mismo, ocupar el hemoglucotest en este tiempo antes de la hora de vida, la verdad que no se ocupa después de que ya las reservas de glucosa de la madre se han agotado, que eso recién, dependiendo de las comorbilidades de la madre, porque si el paciente, depende si la mamá es diabética gestacional, depende si el paciente es pequeño para la gestacional, va a ser entre 1 o 2 horas y desde ahí empieza a peligrar su reserva de glucosa y de ahí es pertinente hacer un hemoglucotest. Pero de entrada, no. Perfecto, creo que quedó bastante claro y le voy a dar el paso a Lido, que es reanimador del SAMU Metropolitano, R5, si me corriges si está bien o no, así que tiene bastante experiencia. Cuéntanos, Alito. Si... Hola, sí, R5, ¿no? ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Ya. Ok, bueno, en realidad
se lo mandé por el chat, un abrazo a Camilo, porque en realidad yo también estaba bien angustiado cuando contó todo lo que le sucedió. Bueno, felicitar igual a María José y a Javiera por la presentación. Un comentario en relación a que yo creo que estamos, bueno, en esto, el estar capacitándonos, tenemos debe con algunas cosas. Camilo yo creo que le acertó al principio cuando dice, o sea, tenemos que estar preparados, capacitarnos para las cosas que son más difíciles y que no nos toquen humo. Y esto es algo de eso, como decía, probablemente las reanimaciones neonatales sean muy escasas, pero por lo tanto es para lo que más tenemos que prepararnos. Los otros generalmente estamos haciéndolo, entonces no nos requiere tanto y lo estamos viviendo y las habilidades las tenemos. Ahora, algunos puntos. Recordar dentro de eso que por ahí alguien lo tocó en el chat. Recuerden que el reanimador en T requiere es flujo dependiente. Entonces, eso es un pequeño problema que nosotros podríamos tener, y alguien lo hablaba ahí, que para utilizarlo necesitamos un mezclador, que sería muy bueno. O sea, yo creo que si tuviéramos un reanimador en T sería espectacular, pero hay que ver en el fondo, al de instalarlo, las partes técnicas. Ahora, respecto al catéter umbilical, bueno, discrepo un poquitito con la Javiera, yo creo que son cosas que tenemos que conversar, porque creo que la reanimación, imagínense, reanimación neonatal, para llegar a colocar la adrenalina, estamos hablando de 4 minutos menos. O sea, en ningún caso vamos a llegar a ninguna parte en 4 minutos menos, probablemente vamos a necesitar colocar adrenalina antes en una reanimación neonatal. Sin obviar que la mayor cantidad de reanimación neonatal que vamos a hacer va a ser con la ventilación a presión positiva. O sea, generalmente la mayoría de los pacientes responden con eso. O sea, es muy poco probable que sigamos adelante, pero si seguimos adelante, yo creo que tenemos que estar preparados. Desde ese punto de vista, el catéter umbilical no lo vamos a tomar como un acceso venoso central. Por lo tanto, de hecho, una de las cosas, de las recomendaciones que hacemos en el PRN cuando hablamos de él, es que hay que tener la precaución de, al instalarlo, instalar aspirando, y solo lo instalo hasta que tengo aspiración, y nunca más allá de 4 centímetros. Eso va a depender también de dónde corte el catéter en el prehospitalario, que como decía María José, y que una de las cosas que siempre hemos coincidido en el prehospitalario, dejarlo lo más larguito posible. Entonces nos da la posibilidad de tener un acceso vascular que tal vez nos va a llevar en el fondo a poder colocar un medicamento eh, antes de. Pero como te digo, o sea, son las cosas que tenemos que conversar y ver cómo las podemos llevar a la práctica. Creo que también en la región metropolitana es algo que tenemos que ver en ese sentido. Ahora, no debemos olvidar también que, como decía, la ventilación a presión positiva es uno de los factores más importantes, y eso sí tenemos que hacerlo bien, poder ventilar a un paciente a presión positiva en forma adecuada, tomando todo lo que significa ello, que a veces lo encontramos como muy fácil y en realidad es bastante difícil, sobre todo dar las presiones adecuadas, y más aún cuando no vamos a tener tal vez el ventilador en T. Y por otro lado, la termorregulación, que es una de las cosas importantísimas también dentro de la reanimación, y que hoy día en la guía nueva, una de las cosas que se habla precisamente son estas dos. O sea, el catéter umbilical y la temperatura es algo que hay que controlar muy bien, porque si no, puede que hagamos todas las cosas bien, pero si no estamos termorregulando al paciente, probablemente no lo saquemos del paro tampoco. Eh, Así que son cosas que en realidad hay que implementarla y tenerla, más que nada, hacer la práctica. O sea, esto requiere habilidades, y para esto hay que hacer simulación clínica, que son las cosas que nos van a mantener con las habilidades adecuadas para enfrentarnos a estos casos que son escasos en nuestra atención. Eso, muchas gracias. Ya pues, muchas gracias, Aliru. Puntos importantes que yo creo que sacamos de esta reunión es tener los equipos adecuados y tener la capacitación. Creo que la gran mayoría no nos hemos enfrentado a casos de reanimación neonatal, y en el momento que nos toque hacerlo vamos a tener que estar preparados, vamos a tener que estar capacitados. Y si bien se puede hacer el PRN, hacer un curso cada 2 años, no nos va a tener preparados. Entonces, empezar a incorporar la simulación, la docencia, cosa que estamos haciendo, la parte teórica al menos con estas reuniones, es una buena instancia también para que lo hagan cada uno en sus SAMUs regionales. Como les dijimos, estamos preparando un curso de reanimación pediátrica y neonatal. Como no sabemos qué va a suceder con la pandemia, esperemos que no aumenten los casos, pero no podemos asegurarlo. Se va a hacer formato online para que puedan participar gente de todas las regiones también, no presenciales más complejos. Y los quiero dejar invitados a la próxima charla. Esta va a ser en agosto. Vamos a hablar sobre el tema
de reanimación en la embarazada, que es un tema muy complejo. Esta va a ser el día 25 de agosto, 9:30 de la mañana, para que lo anoten, 25 de agosto, y va a ser sobre las urgencias obstétricas. Así que los dejo invitados. Es un tema también que es muy poco frecuente, pero cuando nos toca enfrentarnos es muy complejo y tenemos que estar preparados. Si no hay más dudas, más consultas, les agradezco a todos por participar, a los presentadores, excelentes clases, y nos vemos el 25 de agosto. Me gustaría, antes de cerrar, también recalcar que se está formando como a través de la docencia y la capacitación, ojalá este departamento específicamente dedicado a la parte pediátrica y neonatal desde el San Metropolitano, así que también reiterar la invitación y para que estén atentos a este lanzamiento del curso prehospitalario pediátrico y neonatal, que vamos a tener varios presentadores súper interesantes y tanto desde el punto de vista intensivo pediátrico orientado al prehospitalario como para el intensivo neonatal orientado al prehospitalario. Así que gracias a todos por la asistencia, también gracias al equipo técnico detrás, a las chicas, a Carla, a Lucho, así que muchas gracias y a ustedes sobre todo por la atención. Nos vemos en agosto. Chao, chao, 25 de agosto. Chao, chao. Chao, gracias.